Estimados, estimadas, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Inostroza y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del software. Quiero aclarar antes de empezar que la idea de este video es que esté orientado principalmente a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Pero está abierto a quien quiera aprender un poquito más de qué se trata todo esto. Bien, arranquemos entonces. ¿Qué es el software? Si vemos una definición que está en el libro, paréntesis, vale recordar que estamos hablando del libro Sistemas de Información Gerencial que se da en la materia de Tecnología de la Información. Cerramos paréntesis. Bien, entonces, ¿qué es un software? Es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Dicho de otra manera, entonces una computadora está compuesta por un hardware y por un software. El hardware es toda la parte física y el software es lo que va a hacer que todo eso funcione. Ahora bien, el software se puede categorizar de diversas maneras. Una de ellas es si es pago o es gratuito. Que sea gratuito significa que yo puedo adquirir el programa y utilizarlo sin restricciones o quizás con algunas restricciones leves. Que sea oneroso significa que yo tengo que pagar por él, ya sea una licencia, un pago de única vez, y eso me permite a mí disponer del software. O puede ser mediante algún abono mensual o alguna cuota, que significa que mientras yo esté suscripto, puedo ir utilizando dicho programa y el día que deje de pagar, me cortan el servicio. Hay que saber diferenciar el hecho de que el software sea pago o gratuito no significa que sea mío o no. O sea, no significa que yo puedo hacer con él o distribuirlo o hacer lo que quiera. De hecho, muchas veces podemos descargarnos alguna versión de algún software gratuito, pero con limitaciones. Entonces, si yo quiero acceder a la versión premium o con más características de dicho programa, entonces tengo que estar abonando y pagando por el programa completo. Bien, otra forma de categorizarlo según la propiedad. Esto es, si es un software propietario, si es de código abierto o es libre. Cuando hablamos de software propietario estamos refiriéndonos al caso en que el dueño de un producto, de un programa, que nos cede el mismo, ya sea que abonemos por él o sea de una manera gratuita, nos pone ciertas restricciones en su uso. Por ejemplo, vamos a ver que muchas veces nos dicen que son para uso personal y no comercial. Que estemos en presencia de un software de código abierto significa que tenemos la posibilidad de acceder al código fuente del programa. Entonces, si sabemos algo de programación, podríamos meternos y hacer ciertas modificaciones sobre el mismo. Esto de vuelta no significa que yo pueda disponer libremente de él y que sea gratuito o no. Simplemente significa que yo tengo acceso al código fuente. Y un software libre sí significa que además de acceder al código fuente, no tengo restricciones, o sea, en el sentido que lo puedo distribuir libremente. Esto sucede mucho con unos sistemas operativos de Linux, donde está el código a disposición de cualquier programador. Si alguien más o menos sabe manejar un poquito de programación, puede hacer las modificaciones que crea pertinentes, sacar sus propios por así decirlo, sistemas operativos alternativos y los puede distribuir y hasta los puede vender si quiere. Eso significa que es libre. Bien, otra forma de categorizar al software es de acuerdo a su utilidad. Para ello lo podemos dividir en tres: si es un software de aplicación, si es un software de sistema o un software de desarrollo. La mayoría de los programas que tenemos, que nos sirven para desarrollar tareas, trabajos o alguna cuestión en particular que solemos hacer, estarían dentro de lo que es el software de aplicación. Dentro de ello está dividido en dos, si es de propósito general o de propósito específico. O sea, si son programas que son para un uso general para cualquier persona, como por ejemplo navegadores, un Internet Explorer, un Chrome, un Firefox,
los programas de Office, cualquier tipo de programa que sea de uso común. Ahora, si ya son de propósito específico, tiene que ver que son para un sector, para un nicho en particular. Por ejemplo, un ERP, un CRM, programas de ingeniería, de educación, de edición. No son programas que son comunes a todos, sino que son más bien específicos. En cambio, un software de sistema, en general es aquel que intermedia entre nosotros como usuarios y el hardware, eh, tanto para poder operarlo como para poder mantenerlo. Y por último, los de desarrollo, que son los necesarios para poder desarrollar y crear los software anteriormente mencionados. En este slide podemos ver un poquito mejor la relación, donde vemos que nosotros a nivel de usuario actuamos directamente sobre el software de aplicación. El software de aplicación necesita trabajar sobre un entorno de un software de sistemas y este es el que finalmente se comunica con el hardware y lo hace funcionar. Bien, vamos a hablar un poquito más del software de aplicación. Estos son programas creados para atender trabajos generales o específicos del usuario, según la definición del libro, ¿no? Y también tenemos distintas categorías para el mismo. Una es de acuerdo a la forma de obtener el software. Esto es, si es a medida o es enlatado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestra empresa donde tenemos una cierta necesidad y cuando salimos al mercado tenemos que elegir a ver qué nos conviene más. Si pagamos a un desarrollador para que nos programe todo un software a medida nuestro, donde nosotros le vamos a ir pasando las necesidades, se va haciendo toda una programación, se va haciendo pruebas y demás, de manera tal que el software que dispongamos en nuestra empresa es algo totalmente hecho para nosotros, con sus pros y sus contras. Por otro lado también tenemos la posibilidad de salir al mercado y poder ver si hay algún enlatado. Esto significa que son software que ya tienen muchos años en el mercado, donde tienen un core principal, generalmente con alguna ventaja, ya sea porque es un enlatado nacional y su ventaja es la posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios de la FIP o de cualquier normativa. Quizás hay otros que su ventaja tiene que ver con algún nicho en particular, por ejemplo, puntos de venta, retails, servicios. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a dónde estén instalados. Si el cliente tiene que comprar un servidor especial dedicado para que se instale sobre él y a partir de él puedan ir trabajando las distintas computadoras dentro de la empresa. O puede ser que el proveedor del servicio, el proveedor del software, ponga ese servidor y desde la empresa accedan de una manera web con la ventaja de que no tenga que estar disponiendo de una infraestructura, todo eso lo manejaría el proveedor. Lo mismo que el backup y otras cuestiones técnicas. Y una última posibilidad es lo que tiene que ver con SaaS, que significa que ya está todo en la nube, ya se maneja directamente los programas como si fueran página web, sin necesidad de que el cliente tenga que estar instalando en algún servidor o en alguna terminal. Dentro de esta categoría teníamos los que son de propósito general. Esto habíamos dicho que eran generalmente programas que son para el uso común de la gente. Y esto podemos encontrar distintos programas de oficina. Dentro de ellos el más común, el que solemos tener todos en nuestro trabajo, es el Office de Microsoft, donde para tenerlo tenemos que pagar una licencia. Últimamente se está utilizando lo que es 365, teniendo la capacidad de tener la conexión de nuestros archivos de una manera conectados y en internet, en la red. Pero también podemos utilizar algunas otras aplicaciones de oficina que las podemos obtener de manera gratuita, basados en que son
software libre y de código abierto, por ejemplo, lo que es OpenOffice, LibreOffice. Tenemos también las opciones de Google, como Google Docs, Office Online. Son todas alternativas que nos permiten manejar planillas de cálculo, documentos de texto y alguna que otra aplicación. Podemos encontrar software relacionado a lo que tiene que ver con almacenamiento. La ventaja de esto es permitirnos guardar backup y copias de nuestros archivos en la nube, de manera tal que si se nos rompe la computadora, la perdemos, si tenemos nuestra notebook o tenemos algún problema de hardware con nuestros discos rígidos, tenemos una copia y podemos disponer de ellos. También para compartir información, porque tenemos archivos que queremos que otras personas los puedan ver, los procesen, algunos son pesados y no se pueden enviar por mail. Entonces, algunos de los programas que todos usamos y conocemos, quizás no al máximo, cada uno de estos programas como el Dropbox, OneDrive, Google Drive, tienen un montón de utilidades que están muy buenas y les recomiendo que las chusmeen, no solamente para subir un archivo y bajarlo desde otro lugar. Para algo más pesado se está usando mucho uno que se llama WeTransfer, donde también tiene la posibilidad de compartir archivos de mucho peso. Últimamente está muy de moda trabajar con archivos PDF. Para ello necesitamos tanto en nuestra computadora como en nuestro celular algo para poder abrirlo, teniendo en cuenta que cada tipo de archivo tiene una extensión distinta y se abre con programas distintos. Con que tengamos el Adobe Reader o cualquier otro programa de lectura de PDF, ya podemos estar visualizándolo. También para poder generar PDFs hay una forma de hacerlo mediante lo que se llaman las impresoras PDF. Esto significa que se instala como si fuera una especie de impresora virtual, pero que en vez de mandarlo a imprimir en papel, nos genera el PDF. Hay algunas gratuitas. Yo personalmente las que uso son una que se llama Primo PDF o la Qt PDF. De esta manera se pueden asegurar, sin estar pagando un abono o algo, la posibilidad de generar PDFs en sus máquinas. Otros programas que son chiquitos pero son muy útiles son los gestores de notas. Podemos encontrar el de Microsoft, el OneNote, también hay otros, el Evernote o cualquiera que puedan llegar a encontrar. Los gestores de notas están buenos porque nos permiten ir poniendo detalles de algo que nos pasó en algún momento y lo podemos seleccionar en categorías, podemos subir fotos, podemos adjuntar audios, podemos compartirlo. Entonces, desde nuestro propio celular podemos estar compartiendo algo con otra persona, con algún empleado, sin necesidad de entrar en algún documento de Office. Y hoy más que nunca nos vimos en la obligación de salir a probar software de propósito general de comunicación, ya que muchos no estamos yendo a trabajar, estamos buscando la manera de poder comunicarnos, de poder seguir trabajando, y así fueron apareciendo algunas aplicaciones nuevas, más las históricas que ya teníamos, como Skype, la posibilidad de mandar mails con webmails, la posibilidad de esos mails instalarlos en nuestra máquina mediante un Outlook, programitas como el Teams, y lo nuevo que se puso de moda, que es el famoso Zoom. Programa que tenemos que tener cuidado al utilizarlo porque dicen las noticias que han detectado algunas fallas de seguridad. Dentro de los de propósito específico, habíamos dicho que eran generalmente para nichos o para algún grupo en particular que tiene una cierta necesidad de un software. Entonces, como ejemplo, habíamos mencionado lo que es un ERP. Para explicar un poquito qué es un ERP, es un software de gestión que nos permite gestionar una empresa, una pyme, una gran corporación. Para cada uno de esos niveles, de esos targets, podemos tener distintos tipos de software. Entonces en el mercado vamos a poder encontrar dentro de lo que son los enlatados, algunos más chiquitos, algunos que apuntan a pymes y otros por ahí más grandes.
lo que comparten en común es que todos van a estar trabajando sobre la parte de gestión, esto es la posibilidad de trabajar las ventas, las compras, impuestos, contabilidad y demás. Después generalmente se adquieren módulos aparte. Si yo tengo una empresa productiva, si yo tengo una empresa con locales, si yo tengo una empresa donde atiendo a muchos clientes, en ese caso ya estaría necesitando un CRM que me da la posibilidad de administrar a estos potenciales clientes. ¿Qué es lo que le pediríamos a un ERP, a un sistema de gestión? Bueno, que nos dé la posibilidad de administrar un flujo de ventas, por ejemplo, que nos permita cargar una nota de pedido, donde de esa manera quede plasmado en un documento lo que nuestro cliente nos solicitó, las características, la cantidad, el precio y las fechas de entrega, que nos permita hacer un seguimiento de esto y poder cargar un remito, donde al cargar este remito se pueda mover el stock, podamos ver el costo de salida, en este caso, y que nos permita facturar, que nos permita hacer una factura electrónica, factura en lote, que nos permita cargar los recibos, que nos permita ver una cuenta corriente, eso más o menos dentro de lo que es un circuito de ventas. Dentro de un circuito de compras, que nos permita cargar una orden de compra, donde de manera similar a la nota de pedido en ventas, en este caso en la orden de compra, también vamos a pactar con nuestro proveedor una fecha de entrega, cantidades, precios, y de esa manera podemos ir haciendo un seguimiento hasta que llega el remito de compras. De esa manera la mercadería nos aumenta el stock, la tenemos valorizada, y lo tenemos a la espera de que nos llegue la factura de compra, que podamos cargar una orden de pago y podamos ver la cuenta corriente. Esto a grandes rasgos es lo que le pedimos a un ERP. Muchos tienen integrado lo que es el módulo de contabilidad, algunos lo tienen separado, pero bueno, esto significa que todas estas transacciones las podamos transformar en asientos contables y podamos ver balances y demás reportes contables. Obviamente hay muchos otros módulos que depende de la empresa van a ser necesarios. Bueno, módulo de finanzas es necesario para todas, donde vamos a tener una administración de bancos, de cajas y demás. Así que esto es más o menos lo que le pediríamos a un ERP. Ahora, si somos una empresa que manejamos muchos clientes, necesitamos la posibilidad de saber qué hablamos con este cliente. Nos pidió que lo llamáramos más tarde, que hagamos un seguimiento, que tengamos estadísticas de estos clientes prospectos, o sea, de futuros clientes, de gente que todavía no es cliente nuestra. En ese caso es que estamos necesitando un CRM. De hecho, estamos mencionando estos como ejemplos, porque hay muchos otros módulos. Módulos de activo fijo, módulos de producción, siempre dentro de lo que tiene que ver con gestión de empresas. Después también dentro de lo que es de propósito específico estarían involucrados otro tipo de software, por ejemplo de gráficos, de ingeniería y cualquiera que sea algo más de nicho. Bien, ahora vamos a hablar del sistema operativo. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es? Bueno, son conjuntos de programas concebidos para efectuar la administración o gestión de los recursos físicos de la computadora. Algunos de estos programas se encuentran residiendo permanentemente en la memoria principal, la ROM, y otros residen en la memoria secundaria. Bueno, vamos a desglosar un poquito esta definición. En la primera parte hace referencia a que claramente una computadora tiene componentes de hardware, la forma de darle instrucciones, el lenguaje que tiene una máquina es un lenguaje binario. Entonces nosotros si quisiéramos darle una instrucción y viviéramos 50 años en el pasado, tendríamos que escribirle esa instrucción en ese lenguaje binario. Por suerte con el paso del tiempo fueron avanzando, lo vamos a ver un poquito más adelante,
lo que tiene que ver con lo que es interpretación y demás. Pero bueno, lo que tenemos ahora es un sistema operativo que mediante algunos comandos sencillos, un doble clic, un botón en el teclado, permite dar instrucciones, permite que el sistema actúe como intérprete intermediario entre el usuario y el hardware. En el otro video que habíamos hecho sobre hardware habíamos hablado un poquito de la memoria principal y habíamos dicho que esta estaba compuesta principalmente por la memoria RAM, que era una memoria que cuando se desconectaba la energía todo lo que había ahí desaparecía. Y en mucho menor medida y mucho más chiquito teníamos una memoria caché y una memoria ROM, que también forman parte de la memoria principal. Bueno, en la memoria ROM hay guardado algunos pequeños archivitos que permiten el arranque del sistema operativo y algunas cositas más. ¿Dónde está el resto del sistema operativo? O sea, cuando nosotros lo instalamos, está guardado en la memoria secundaria, o sea, en un disco rígido. Cuando nosotros prendemos la computadora, como el procesador, que es el cerebro de la computadora, necesita velocidad de información, siempre va a ver lo que está en la memoria RAM. Entonces, lo que hace esto es, estos archivos que tenemos en el disco rígido se pasan y se cargan en la memoria RAM y están ahí disponibles para que el procesador vaya de manera rápida, los pueda ir levantando y ir viendo. Todo este proceso se carga cuando encendemos la computadora y por eso, por más que tengamos tanta cantidad de memoria RAM, vamos a ver que siempre está utilizada una parte, por más que no tengamos ningún programa abierto, vamos a ver que una gran parte ya está utilizada. Eso es porque se cargó el sistema operativo en la memoria RAM y está ahí disponible para ser utilizado. ¿Qué ejemplos tenemos de sistemas operativos? Bueno, el que vemos casi todos los días, que tiene que ver con Microsoft. Dentro de eso fue evolucionando y fuimos teniendo diversos sistemas operativos. Seguramente alguno habrá visto el Windows XP y varios, el Windows 7. Y bueno, ahora estamos con el Windows 10, que por lo que salió en las noticias, en realidad va a tener actualizaciones anuales o cada 2 años, grandes actualizaciones, pero que va a seguir manteniendo la interfaz. Generalmente lo que pasaba antes es que cuando pasaba de una nueva versión a otra había grandes cambios de interfaz. Algunos eran bien recibidos, como el 7, otros como el Windows 8 fueron una gran decepción, pero sirvieron como base para el Windows 10. Así que bueno, es lo que estamos teniendo ahora en este momento. Dentro de estos Windows también tenemos diversidad de Windows de acuerdo a si es para uso de servidores. Entonces tenemos lo que es el Windows Server, si es empresarial, si es para uso hogareño. Tenemos de 32 bits, de 64 bits. Esto tiene que ver con la cantidad de datos que pueden manejar de acuerdo al hardware que disponemos. Y dentro de otro tipo de sistemas operativos tenemos lo que son los basados en Linux, que ya mencionamos que era un sistema de código abierto. Esto significa que cualquiera puede programar y hacerse su propio sistema operativo. De esta manera es que si buscamos en internet vamos a encontrar muchas versiones de sistemas operativos basados en Linux. Los más famosos son el Ubuntu y el Kubuntu. Son sistemas que están a disposición, que se pueden descargar y se pueden instalar de manera gratuita. Si tenemos una Mac, va a tener su propio sistema operativo. Si tenemos celulares, también van a tener su propio sistema. Están basados en Android. Lo último que tenemos es el 10. Ahora están probando el Android 11. De hecho, hasta Google sacó un propio sistema operativo, el Chrome OS, que en su momento tenía la intención de fabricar sus propias computadoras con este sistema operativo, que ya directamente
entraban a la web y tenían todos sus programas cargados en la web. ¿Podemos tener 2 sistemas operativos o más en nuestra computadora? Sí, por supuesto que sí. Una es instalándolos físicamente en nuestros discos rígidos y al momento de iniciar la computadora nos va a aparecer una opción donde elegimos con qué sistema operativo queremos acceder. Otra opción que es menos riesgosa si queremos probar algún sistema operativo en particular es la capacidad de utilizar algún virtualizador. Por ejemplo, el VirtualBox o el VMware. Estos son programitas que lo que hacen es que simulan que son una computadora dentro de tu computadora. Entonces uno lo abre y es una ventana normal y dentro de esa ventana vos simulás que es otra máquina, otra PC. Y ahí podés instalar todos los sistemas operativos que quieras. Y haciendo clic sobre ese programita vas a ver cómo se abre como si fuera una computadora dentro de tu computadora. Entonces estas serían 2 formas de poder probar otros sistemas operativos o que convivan. A veces es útil, sobre todo cuando aparecen sistemas operativos nuevos y tenemos algunos programitas que no se adaptan a estos sistemas operativos nuevos y los necesitamos. Pasa mucho con algunos aplicativos de la FIP que suelen tener este tipo de problemas cuando va avanzando la tecnología. Entonces quizás en nuestra empresa nos actualizan a la última versión de un sistema operativo y dejan de funcionar estos aplicativos. Bueno, la solución es quizás instalar un programa de virtualización y ahí adentro instalar el sistema operativo viejo. Resumiendo un poquito todo lo que dijimos hasta acá, entonces el sistema operativo nos permite facilitar el uso de la computadora y actuar como entorno de aplicación. Esto significa que nos sirve como base para que el resto de las aplicaciones puedan funcionar y correr sobre él. Cuando un programa es diseñado de manera tal que puede correr en distintos sistemas operativos, tanto en Microsoft como en Linux, como en Android, se lo llama que es multiplataforma. Algunos otros conceptos que podemos mencionar son la multiprogramación. Esto es la capacidad que tiene el sistema operativo de administrar las distintas tareas. Nosotros podemos estar trabajando con 4 o con 5 programas a la vez y de alguna manera el sistema operativo va administrando esas tareas, las va poniendo en un orden, en una cola para que sean enviadas hacia el procesador y puedan ser ejecutadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el procesador en realidad efectúa de a una tarea a la vez. El tema que es en micromillones de segundos. Entonces, a la vista parece que mientras estamos escuchando música en Spotify, estamos escribiendo el Word y está corriendo el antivirus, parece que está siendo todo trabajado al mismo momento, pero en realidad cada uno de ellos envía un dato, un bit, y ese es leído por el procesador en un momento determinado y luego en la fila sigue otro dato y luego sigue otro dato. Ordenar qué datos van, en qué cantidad y en qué orden es lo que se encarga el sistema operativo. Ahora bien, los procesadores modernos habíamos visto que tienen más de un núcleo. Pueden tener 2, 4, 8, 16. Entonces, en el ejemplo que estábamos dando, teníamos un solo núcleo, o sea, un solo lugar que estaba administrando las distintas tareas. En algún momento empezaron a surgir los procesadores de 2 núcleos. Los sistemas operativos se tuvieron que adaptar para poder mejorar el ordenamiento de las tareas y poder dividirlos. Es decir, bueno, vos dato vas a ir al núcleo 1 y vos dato vas a ir al núcleo 2, se procesan y cuando salen del otro lado se vuelven a juntar. Todo esto es tarea también del sistema operativo. Si nosotros instaláramos un sistema operativo muy viejo, no va a estar funcionando si tenemos un procesador de 16 núcleos. Bien, de virtualización ya estuvimos mencionando un poquito, multiarranque también. Multiarranque en realidad era
la posibilidad de que cuando prendíamos la computadora nos aparecían los distintos sistemas operativos y podíamos elegir cuál utilizar. Y por último está el concepto de partición de disco. Si quisiéramos tener distintos sistemas operativos, sí o sí necesitamos tener algunas separaciones físicas o virtuales en nuestro disco rígido. Podemos tranquilamente tener 2 discos rígidos y en cada uno de ellos tener un sistema operativo distinto. ¿O qué pasa si yo quiero hacerlos convivir y tengo un solo disco rígido? Bien, ahí es donde entonces afecta este concepto de lo que es partición de disco. ¿Qué significa esto de partición de disco? Bueno, que yo puedo tener un sistema operativo en cada disco rígido. ¿Qué pasa si yo tengo uno solo? Bueno, yo podría simular que tengo 2, o sea, utilizar una especie de engaño virtual para que ese solo disco rígido físico la computadora lo vea como si fueran 2. Entonces ahí vamos a poder encontrar que hay distintos programas o mismo dentro de Windows tenemos la posibilidad de particionar el disco, que es simplemente partirlo en 2, en 3, en lo que sea. Entonces de esa manera nosotros cuando entramos a un explorador de Windows, vamos a ver que tenemos el disco C, el disco D, el disco E, cuando en realidad físicamente tenemos un solo disco rígido. Al poder hacer esa partición, al poder abrirlo, ahora sí podríamos instalar un sistema operativo en cada uno de ellos. También nos sirve para otras cosas esto de particionar y quizás hasta es un poquito más útil. Nosotros por más que tengamos un solo disco rígido podemos particionarlo en 2, donde en uno instalamos todo lo que son programas, el sistema operativo, y en el otro, en el segundo disco rígido virtual, por así decirlo, guardamos todos nuestros archivos. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, el día de mañana nos podría llegar a entrar un virus a la computadora, la misma funciona lenta, la tenemos que formatear. Formatear significa borrar todo. Muchas veces no queda otra que borrar todo para poder arrancar la computadora de vuelta porque se nos arruinó Windows o lo que sea. Entonces si tuviéramos todo en una misma bolsa, en un mismo disco rígido, al formatear borraríamos tanto el viejo Windows como nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros Word, todo. Si lo particionamos el disco y lo tenemos dividido en 2 y tenemos algún problema de que no nos arranca Windows, tuvimos un virus y demás, simplemente formateamos esa partecita, ese disco que tiene los programas y tiene el sistema operativo. Y en el otro, en donde guardamos nuestros archivos, nuestras fotos, queda ahí disponible. Entonces tranquilamente podemos reinstalar un sistema operativo, instalamos un sistema operativo nuevo en ese disco rígido que habíamos dejado para tal fin y nuestros archivos van a seguir ahí sin problema. Entonces es una buena ventaja esta de poder investigar un poquito más qué es esto de particionar los discos. Ahí, bueno, en el slide hablamos de lo que es partición primaria, extendida, lógica. Tiene que ver con un poquito más técnico de qué manera se particiona esto. También habla de lo que son los sistemas de archivos. Esto tiene que ver con la estructura de cómo se leen los archivos, si se leen en lotes de cuántos bits, de cuántos bytes. A medida que fueron mejorando los sistemas operativos, fueron leyendo archivos con más cantidad de bytes. Esto hace que se pueda leer un poquito más rápido la información. Y entonces el sistema de archivo actual que estamos utilizando se llama NTFS. Antes por ahí estaban los que son FAT32. Estos son los que maneja Microsoft, los que maneja Windows. Cada sistema operativo tiene su propio sistema de archivos. Entonces, por ejemplo, un Linux, el sistema de archivos que maneja es ext4. Esto entonces tiene que ver con la forma en cómo junta la información para poder procesarla. Muchas veces intentamos instalar un pendrive y nos dice quiere formatear el archivo y nos aparece como opción si lo queremos formatear
a NTFS o a FAT32. Bueno, tiene que ver con esto mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las distintas funciones del sistema operativo respecto a la administración de algunos elementos. Empezando por lo que es la administración de la memoria principal, o sea, el sistema operativo es el que se encarga de cómo manejar los datos que se cargan en la memoria RAM para luego ser procesados por el procesador. Nosotros cuando abrimos un programa, en principio habíamos dicho que parte del programa se carga en la memoria RAM, la memoria principal, para que pueda ser leído rápidamente por el procesador. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos poca memoria RAM? Ahí es donde surge el tema de la memoria virtual. ¿Qué significa esto? Que en vez de cargar todo el programa en la memoria RAM, que es escasa, carga una parte en la memoria RAM y otra parte en una sección separada dentro de la memoria secundaria, dentro del disco rígido, que ya habíamos visto que es mucho más lento, pero lo carga ahí, en realidad simulando virtualmente que es parte de la memoria RAM. Dicho de otra manera, un programa carga una partecita en la memoria RAM y otra partecita en el disco rígido, pero la computadora cree que es todo, que está todo en la memoria principal, que está todo al alcance de la mano. Esto lo hace para no saturar la memoria RAM, teniendo en cuenta que esta se va llenando de acuerdo a los programas que vamos abriendo. Entonces, si tenemos distintos programas abiertos, tenemos nuestro Spotify, nuestro YouTube, nuestro Word, nuestro ERP, nuestro programa de edición. Si todo esto se tuviera que cargar directamente en la memoria RAM, se llenaría enseguida. Entonces, para eso es que existe la memoria virtual, donde tiene una parte alojada en la memoria secundaria y a medida que lo va solicitando, va enviando alguna información que se llama página. Estas páginas contienen direcciones, datos y apuntan a cuando el sistema tiene alguna necesidad en particular, apunta a qué otro dato tiene que solicitar de la memoria secundaria para que lo vuelva a traer y lo vuelva a alojar en la principal. Es medio complicado de entender, de explicar, pero bueno, eso es un poquito lo que es la memoria virtual. A medida que vamos abriendo programas, nuestra memoria RAM se va llenando, se va agotando, y si queremos abrir un nuevo programa, como ya no tiene lugar, no tiene espacio para alojar datos en la memoria RAM, lo que hace es va llenando y va incrementando la memoria virtual. Ahora bien, como el procesador no hace esa diferencia en qué está en la RAM ni qué está en el disco rígido, sino que piensa que es todo una misma memoria principal, y cuando pide un dato, si este dato está en el disco rígido, va a tardar muchísimo más en llegar. Ese es el problema de que cuando abrimos muchos programas nuestra máquina se nos pone lenta. Es porque, bueno, puede haber varios problemas, ¿no? Pero uno de los problemas es este, es el que tenemos muchos datos alojados en la memoria principal y entonces está virtualizando el resto de los datos que no los puede alojar ahí. Bien, el sistema operativo también se encarga de administrar el trabajo de los procesadores mediante lo que se llama un planificador y un control de tráfico. Entonces habíamos dicho que el trabajo de un procesador es como si fuera una fila de datos esperando a entrar en él para que sean ejecutados, procesados. Entonces, ¿de qué manera ordeno, programo esa fila de datos que están viniendo? De eso se encarga el planificador. Ahora, si hay datos que por ahí tienen alguna falla o antes de ejecutarse ese dato necesita la ejecución de otro primero, bueno, ahí entra a trabajar lo que se llama el control de tráfico. Cada uno de estos procesos pueden estar en un estado ejecutándose, listos para ejecutarse o detenidos. De acuerdo al estado en el que esté, es como el planificador y el control de tráfico los van administrando mediante el sistema operativo de la mejor manera y de la manera más eficiente. Lo otro que administra el sistema operativo tiene que ver con los dispositivos de entrada y salida. Habíamos visto
en el video de hardware que dispositivos de entrada son todos aquellos con los que le doy un input de información a la computadora, ya sea un teclado, un mouse, y los de salida son todos aquellos que me muestran información que sale, que ya está procesada, como un monitor, una impresora. Cada uno de estos podría llegar a tener algún puerto con un formato determinado. Desde ese puerto que está conectado a la placa madre hay un bus de conexión que habíamos visto que es como una ruta que lleva la información de este dispositivo hasta el procesador, aunque muchas veces no lo envía directamente, sino que tiene una especie de mini procesador para que lo analice y ya mande la información codificada, masticada al microprocesador de la computadora. Un buen ejemplo podría ser lo que es una placa de video. Una placa de video son placas muy costosas que se inserta como si fuera una tarjeta a la placa madre y tiene sus propios puertos. Ahora bien, estas placas de video tienen su propio procesador, tienen su propia memoria RAM, es como si fuera una mini computadora dentro de la otra computadora. Entonces procesan toda esa información, generan mucho calor, por eso hasta tienen sus propios coolers, sus propios ventiladores, y a través de estos puertos y de unos buses de información envían todos los datos procesados directamente al microprocesador. Bueno, toda esta maraña de datos se encarga de administrarlo el sistema operativo. Hay diversos sistemas operativos que tienen algunos controladores o drivers por default con los cuales intentan manejar la mayor cantidad de dispositivos, pero hay marcas de elementos como teclados, mouse, hasta las mismas placas de video, que tienen sus propios drivers. Por eso a veces nos viene con algo para instalar, y es un software que hace que ayude y complemente a los drivers del sistema operativo, o bien reemplace, ¿no?, a los drivers del sistema operativo. Un driver no es otra cosa más que un mini programita que administra los periféricos de entrada y salida. Un ejemplo de un software independiente es lo que se llama el spooling de impresión. Cuando nosotros mandamos a imprimir, vamos a ver a la derecha cerca del reloj que se abre una ventanita donde nos dice los distintos documentos que están yendo a la impresora. Si tenemos una computadora o una impresora que está en red y varias personas estamos mandando a la misma impresora, vamos a ver una especie de cola de fila que se va armando y se va procesando y van saliendo por la impresora. Si alguna de esas, algún documento tiene algún problema que se cuelga, a veces suele pasar que se cuelga el resto. Entonces hay que reiniciar ese spool de impresión y bueno, vuelve a retomar. Pero es un ejemplo claro de cómo funcionan de manera un poquito más interna y un poquito más invisible los drivers de cada uno de los dispositivos de entrada y salida. La administración de los procesos a ser ejecutados tiene que ver con que si yo abro un programa o dos programas, bueno, de qué manera pone a disposición todo el hardware para que me dé la posibilidad de trabajar con dicho programa. Por ejemplo, en este caso estoy usando un programita que me está grabando el audio. Yo al hacer doble clic en ese programa, lo que hace es vincular todo el hardware de lo que tiene que ver con la placa de sonido y demás periféricos para que pueda trabajar bien dicho programa. Bien, y respecto a lo que tiene que ver con la administración de datos, dichos datos pueden estar grabados en distintos tipos de discos rígidos tipo SSD o tipo mecánicos, pueden estar con un sistema de archivos NTFS, puede ser un pendrive con un sistema de archivo FAT32,
puede ser que tenga un disco donde tengo instalado un Linux con otro sistema de archivos. A lo que voy es que puedo tener distintas unidades con distintos formatos de información. Así todo el sistema operativo, sin importar el soporte donde están grabados o la forma que están grabados, el formato, se encarga de administrarlo y leerlo. También cuando graba los datos, imaginemos que son casilleros donde va guardando información, donde va guardando bytes. Entonces, ¿de qué manera guarda esa información ahí? Quizás ya queda un huequito donde solamente entra una parte del dato. Entonces pone una parte del dato en ese huequito y la otra parte la pone en otro lugar del disco rígido, y de alguna manera cuando lo va a leer lo tiene que poder ubicar y juntar. Bueno, esto también tiene que ver con lo que es la administración de datos que hace el sistema operativo. Lo que tiene que ver con la grabación de datos y con la búsqueda de los mismos. Bien, teníamos también el tipo de software de utilitarios. Esto habíamos visto que son necesarias en el uso, diagnóstico y mantenimiento de la computadora. Podríamos encontrar dentro de ellos los que tienen que ver con seguridad. Es imprescindible que tengamos en nuestras máquinas, obviamente en el trabajo seguramente ya lo tenemos, pero en nuestras computadoras hogareñas no puede faltar un antivirus. Dentro de los antivirus hay pagos, hay gratuitos. Dentro de los gratuitos, por ahí los más famosos que están dando vuelta hoy son el AVG o el Avast. También es necesario contar con algunos sistemas de antivirus contra puertos USB. Es muy común que mediante los pendrive se transmitan virus o programas maliciosos. Por lo tanto, también es bueno tener uno de estos tipos de antivirus. Junto con ellos, tener instalado un anti-spyware que bloquea la posibilidad de que alguien esté espiando información nuestra mediante lo que se llaman cookies o programas rastreadores. Un firewall o cortafuegos que impide también el hecho de que algún programa esté trabajando remotamente desde afuera sin nuestro permiso. También es importante tener el sistema operativo y los programas con las actualizaciones automáticas o tener las actualizaciones al día. Muchas veces pasa que hay programas que salen al mercado o por ellos llevan un tiempo y los piratas informáticos encuentran algunos huecos, algunos lugares donde pueden filtrar y hackear. Entonces muchos de estos programas, al darse cuenta de esos problemas de seguridad, sacan alguna actualización donde los corrigen. Por eso muchas veces vamos a ver que dice actualizaciones con parches de seguridad y demás. De hecho, pasó algo de eso en la famosa aplicación Zoom, que tenía algunos problemas de seguridad y en las últimas actualizaciones supuestamente los corrigieron. Por eso es importante tener siempre todos los programas actualizados. Otra forma de tener una computadora sin tanto peso ni archivos innecesarios es lo que se llama borrado seguro. Nosotros cuando borramos un archivo y lo mandamos a papelera de reciclaje, por más que lo eliminemos de ahí, ese archivo sigue ocupando espacio en nuestro disco rígido. Nada más que no está indexado, no tiene una dirección, pero sigue ocupando espacio. Con el borrado seguro lo que hace es que borra directamente toda esa información. Si nuestra computadora, por más que hayamos borrado algún archivo de importancia, es posible recuperar esa información con algún software especializado. Entonces, si nosotros tenemos alguna notebook que tenemos que devolver y estuvimos trabajando archivos privados o con algún nivel de seguridad comprometedor, siempre borrado seguro. Es la única manera de que no se pueda volver a recuperar, por más que lo hayamos borrado de la papelera de reciclaje.
VPN es otro concepto que tenemos que tener en cuenta también para niveles de seguridad. Nosotros por ahí si nos conectamos remoto o tenemos alguna comunicación con otra computadora, es muy fácil que un hacker intervenga esa comunicación y en esa comunicación pueda extraer datos. Una forma segura de hacer de este tipo de comunicaciones es lo que se llama VPN, que es como que forma un túnel dentro de Internet, donde por ese túnel van a ir nuestros datos cifrados hasta la otra parte del túnel. Entonces no hay forma de que esos datos en el medio puedan ser robados. Y siempre es importante dentro de lo que tiene que ver con seguridad el tema de los backups. Nunca se necesita un backup hasta que se necesita, hasta que se nos rompe una computadora, se nos rompe un disco rígido y esa información, esas fotos, esos archivos de años trabajados se nos pierden. Entonces siempre es importante tener una política de backup, ya sea en una empresa o en nuestra propia computadora hogareña. Dentro de lo que es mantenimiento, estaría bueno que se familiaricen con lo que es el desfragmentador de disco. Si ustedes lo corren en su computadora, seguramente va a andar un poquito más rápida. Esto es porque a medida que se van grabando los datos, habíamos dicho que nos imaginemos que son una especie de casilleros donde vamos poniendo cada bit de datos y eso se borra, se vuelve a reescribir y capaz quedan datos dispersos por todos lados que ya no tienen más utilización, pero me están ocupando espacio y memoria. El desfragmentador de disco lo que hace es como que vuelve a acomodar todo. Lo que está desordenado lo acomoda, lo junta, lo indexa, de esa manera cuando tiene que ir a buscar un archivo lo encuentra más fácil, más rápido. Entonces este es lo que nos permite hacer el desfragmentador de disco. Hay algunas operaciones que no se necesita un sistema aparte, por ejemplo el liberador de espacio. Windows tiene su propio liberador de espacio donde nos borra cosas que tenemos en memoria caché o en otros lugares que están ocupando recursos del sistema. Otra forma de aliviar la computadora es que muchas veces a medida que vamos instalando programitas o los vamos abriendo, estos lo que hacen es que se programan para que se autoinicien. O sea, cuando yo enciendo la computadora, a veces tarda mucho en arrancar porque está cargando un montón de programas y nos damos cuenta que tenemos 10 o 15 programas alojados a la espera de ser utilizados sin que los hayamos abierto. Eso nos damos cuenta porque si vamos en esa flechita que está al lado del reloj, vamos a ver que se fueron abriendo diversos programas. Bueno, todo eso fue cargándose en la memoria principal, todo eso está cargado en la memoria RAM. Por lo tanto, hizo que cuando abramos el sistema tarde mucho, porque nos fue abriendo cada uno de esos programitas y nos está ocupando un montón de memoria RAM. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque al estar alojado ahí, cuando yo abro el programa abre más rápido, pero a costa de estar siempre utilizando memoria RAM y siempre abierto, por lo menos una partecita del programa. Es como que está ahí disponible. Bueno, una forma de solucionar esto es detectando esos programas que se autoinician y bloqueándoles el autoinicio. Esto hay programas especializados que lo hacen o si por ejemplo vamos al administrador de tarea, al administrador de tarea se va con Control, Alt y Del y ahí dentro del administrador de tarea podemos ver los programas al inicio y destildarlos para que no se inicien. De esa manera van a notar que su computadora va a arrancar mucho, pero mucho más rápido. Ya un poquito más avanzado está lo que se llama el administrador de procesos. Bueno, esto en el slide estoy dejando cómo se entra. En el buscador escribimos service.msc y va a abrir un listado de procesos que muchos están corriendo, por más que no hayamos abierto los programas, y muchos de esos nos ocupan memoria y espacio. Hay muchos que tienen un nombre técnico, simplemente los podemos buscar en Google para ver de qué se trata y deshabilitarlo o por lo menos detenerlo.
Esto, si les interesa, lo pueden ampliar buscando información en Google. Y después hay algunos programas como el CCleaner o el TuneUp que son programitas que permiten hacer todo esto de manera un poquito más automatizada y con una interfaz más amigable. El hecho de trabajar con el mantenimiento de la PC. El lenguaje de programación. Bien, como habíamos estado comentando antes, una máquina tiene su propio lenguaje, que es el código binario. Entonces, de alguna manera, necesitamos un traductor que pueda interpretar lo que nosotros le estamos indicando mediante un software para que lo transforme en este código binario y la máquina lo entienda. Ahí es donde surge el tema del lenguaje de programación. Entonces vemos que un desarrollador desarrolla software de sistema mediante un software de aplicación para poder interpretar el hardware. Entonces, como se podrán imaginar, esas primeras computadoras viejísimas que se ven en las películas que ocupaban toda una casa, la computadora de Batman, lo que hacían era leer en código binario. Lo que habían logrado en algún momento era mediante tarjetas poder hacer una especie de algo un poquito más fácil para que la computadora lo traduzca. Después fueron escribiendo, inventando otros lenguajes de programación con palabras, con texto, que reemplazaban ese código binario. Y así fueron, a medida que fue pasando el tiempo, fueron creando niveles o capas de programación cada vez más fácil. Llegado a un punto en el que quizás ahora para programar algunas cosas ni siquiera hay que escribir un lenguaje, sino que moviendo mediante algún programa, mediante algún software, se pueden mover elementos, flechas o determinadas cuestiones para ir diciéndole al sistema lo que queremos que haga. Esto es lo que se llaman los lenguajes de programación visuales. Teniendo en cuenta este concepto es que aparecen algunos conceptos, valga la redundancia, como ser, por ejemplo, los compaginadores, que son traductores de bajo nivel, son los que se utilizaban en las primeras etapas, donde eran traductores muy básicos, muy complejos, que eran los primeros que permitían tratar de traducir al lenguaje de máquina. Después fueron perfeccionando ese lenguaje y es que entonces salen los compiladores, que es más o menos lo mismo, pero trabajando a un lenguaje de alto nivel. Cuando decimos que es de alto nivel es que se va acercando cada vez más a un nivel humano, a un lenguaje humano. Después surgieron lo que son los intérpretes, que tienen otra lógica de sistemas para trabajar y traducir. Y son los que se están utilizando en la actualidad. Aunque un poquito más moderno, surgen lo que son los entornos de desarrollo que mezclan características de los anteriores que estuvimos mencionando. Entonces, bueno, esto es un poquito un resumen de lo que es el capítulo del libro respecto al software. Cualquier duda me lo hacen saber si tienen formas de comunicarse conmigo, si no, acá mismo en el canal, si están suscriptos, me pueden dejar mensajes y enviarme algún correo, no hay ningún tipo de problema. Nos estaremos viendo en algún próximo video. Hasta luego.